Hola, mi nombre es Adrián Amarante y le estaré hablando sobre la filosofía de José Ortega y Gasset. Nace en mayo en 1883 y muere el 19 de octubre de 1955. Fue un filósofo y ensayista español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital, raciovitalismo, situado en el movimiento del novecentismo, uno de los filósofos españoles de la primera mitad del siglo XX que más influencia ha ejercido en España y fuera de ella. Con un estilo literario lleno de metáforas y frases ingeniosas, pretendió hacer filosofía en un lenguaje próximo al del Quijote, lo que le permitió llegar a un público general o un público culto. Nació en el seno de una familia acomodada de la alta burguesía madrileña, vinculada al periodismo y la política. Sus padres, José Ortega Mundilla y Dolores Gasset Chinchilla. Su padre fue el director del periódico El Imparcial, que fue fundado por su abuelo materno, Eduardo Gasset, en el que Ortega estuvo involucrado intensamente. Su vida está profundamente ligada al periodismo, la política y a las actividades editoriales. Ocupó un lugar muy destacado en la vida intelectual española durante la primera mitad del siglo XX. Estudió en el Colegio Jesuita San Estanislao de Miraflores del Palo, Málaga. Inició sus estudios superiores en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Central Madrid, donde se licenció en 1902. Doctor de Filosofía en 1904 en la Universidad de Madrid, con la tesis Terrores del año 1000 y Crítica de una leyenda. Entre 1905 y 1907 estudia en Alemania, Leipzig, Nuremberg, Colonia, Berlín y sobre todo en Hamburgo, en donde tiene contacto con las musas alemanas, el neocantismo de Hermann Cohen y Paul Napo, entre otros, que tanto impresionó a Ortega hasta el punto de que llegó a estar toda su vida obsesionado con la grandeza de la filosofía, la ciencia y las grandes técnicas alemanas. Ortega defendió el europeísmo de corte germanizante, que lo condujo a dudar de la existencia de una filosofía española e incluso a considerarse la encarnación de esta filosofía, así como postularse como iniciador de la verdadera filosofía, concebida como crítica de la razón histórica y entendida como ciencia de lo humano. Ortega, en efecto, estaba convencido de que la raza, la sustancia española, estaba enferma y proponía como medicina la ingestión de grandes dosis de cultura alemana. En 1909 es nombrado profesor numérico de Psicología, Lógica y Ética de la Escuela Superior del Magisterio y en 1910 gana por oposición la cátedra de Metafísica de la Universidad Central, vacante que queda libre tras el fallecimiento de Nicolás Salerno. En 1910 se casa con Rosa Espoterno y en 1911 nace su primer hijo Miguel, quien sería médico. En 1914 nace en Madrid Soledad, su hija, que en 1978 creó la Fundación José Ortega y Gasset y de la que ésta sería su presidenta. En 1916 nace su hijo José, quien fue ingeniero agrónomo y fundador del periódico El País. Ortega ejerció una notable influencia en la generación del 27,
Entre las obras que más influenciaron a estos escritores destacó España invertebrada, 1921, La deshumanización del arte, 1925, cuyas ideas y propuestas serían asumidas por dicha generación. Por su estilo elegante y pulcro, sería una de las características que usarían estos escritores al crear sus obras. Ortega también estuvo en contacto con la generación del 98, que es el nombre con que se ha reunido tradicionalmente a un gran grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que fueron profundamente afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispano-estadounidense y consiguiente a la pérdida de Puerto Rico, Guam, Cuba y Filipinas en 1898. Todos los autores y poetas pertenecientes a esta generación nacieron entre 1864 y 1876. Ortega fallece el 19 de octubre de 1955 en su domicilio del 28 de la madrileña calle de Monte Esquinanza. La filosofía de Ortega y Gasset. El ambiente en que Ortega y Gasset se encontraba era un ambiente en el que España estaba en una crisis intelectual y económica llena de subjetivismo. Esto motivó a Ortega y Gasset a recoger lo mejor de Europa y llevarlo a España. La filosofía de Ortega y Gasset se basa en dar respuesta a tres grandes incógnitas: el objetivismo, el perspectivismo y el raciovitalismo. Para Ortega y Gasset, el objetivismo es muy importante. Para él, no porque seas científico deberías de tener la razón. Luego está el perspectivismo, influenciado por Jacob von Uexküll. Para los animales hay que conocerlos en su medio y cada animal percibe el mundo desde una perspectiva diferente. Para conocer las alas de un águila hay que saber en qué medio vive. Para Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Ejemplos de las circunstancias son la lengua materna, la clase social, el sexo, el año en que naciste, tu país de origen. Él dice que la circunstancia constituye la perspectiva particular desde la que conoces la realidad, y cada perspectiva es valiosa. Somos seres únicos e insustituibles. El raciovitalismo. Ni vitalismo ni racionalismo. Para Ortega no le convence ni el vitalismo ni el racionalismo. Sin embargo, intentaré rescatar lo mejor de las dos teorías. Dice Ortega que vivir es encontrarse náufrago entre las cosas. Primero comenzamos a vivir y luego comenzamos a tomar decisiones, a razonar. La razón físico-matemática no es capaz de dar cuenta del mundo de sentido. El ser humano no tiene naturaleza sino historia, y no estamos predeterminados. Cada uno de nosotros vive una historia inseparable de nuestras circunstancias. Pensar es como para el náufrago nadar, y el ser es la balsa que el náufrago se construye con lo que le rodea. Vivir es encontrarse un náufrago entre las cosas. Pensar es como para el náufrago nadar. Para comprender algo humano es preciso contar una historia. Buenas tardes. Mi nombre es Jonah, colaborador de la filosofía de Ortega y Gasset. Para tener claro sobre la filosofía de Ortega y Gasset, tenemos que saber aquellos conceptos de filosofía, como qué es la filosofía. Para Ortega, la filosofía es el estudio radical de la totalidad del universo, o sea, el estudio radical de todo el universo.
es todo, lo abarca todo. Y también me habla que tiene unos rasgos principales, que es el principio de autonomía. Me habla que el filósofo no debe dar por buenas las verdades encontradas por otros saberes, solo debe admitir aquellas verdades que se muestren a él mismo como evidentes. Esto quiere decir que los filósofos no pueden darse con certeza aquellas verdades, o sea, aquellos conocimientos descubiertos por otros saberes, sino que deben buscar que se les presente evidencia. Y habla también de la ciencia como la biología, la física y la química se interesan solamente en una parte de la realidad, pero la filosofía abarca todo, abarca el universo, abarca el porqué de las cosas y trata de responderla a todas. Por dos razones por cual la filosofía es un saber imprescindible para el ser humano. Habla de que ésta satisface las necesidades más irrenunciables del ser humano, o sea, la búsqueda del saber. Y también el saber el porqué de las cosas y de la realidad. Él dice que nosotros también tenemos existencialismo, habla del existencialismo. Habla que el ser humano siempre busca el porqué de la existencia. Él habla de que nosotros somos náufragos en el existencialismo, que las teorías filosóficas nos permiten orientarnos a la realidad. Habla también de otro tema tan importante, que es la superación de la modernidad. La superación de la modernidad, Ortega dice que cada tiempo tiene una tarea fundamental que es realizar y un destino. Para Ortega la nuestra es superar los principios básicos de la modernidad. El principio básico de la modernidad es la subjetividad. La filosofía que se gesta es el racionalismo y el idealismo. Racionalismo considera que la razón es la dimensión principal del hombre y que con ella alcanza verdades temporarias y subjetivas o ajenas a cualquier elemento. Por su parte, para él, el idealismo es el mundo, es una construcción o contenido de sujetos conocidos. Frente a estos dos puntos, son doctrinas totalmente opuestas. El idealismo se contradice de las tesis realizadas en los pensamientos antiguos y medievales, y el racionalismo es rechazado por el relativismo y el vitalismo irracional. Ortega habla de que no podemos seguir estas dos corrientes, sino hay que buscar unas corrientes diferentes, y en vez de ponerse un lado de la otra, él va a lo que es un equilibrio. Le pone las dos, le pone en forma equilibrada, donde habla de que se trata de mantener un sujeto y un objeto, o sea, el sujeto uno y el mundo otro. Y en ellas las cosas no pueden ser independientes de la otra, o sea, mi mundo es independiente, no es independiente de la persona, y la persona es independiente del mundo. O sea, ella habla que estos dos objetos, el sujeto y el objeto, tienen que ser, no se puede dar una realidad sin la otra. Ok, ahora voy a dar una conclusión. La conclusión es fácil
y sencilla de entender. Ni la realidad es una mera construcción del sujeto, ni algo independiente. O sea, los términos yo y el mundo, sujeto, objeto, pueden expresarse también en palabras como yo y circunstancias. Mis circunstancias están ahí porque yo las atiendo y el mundo no es algo independiente. Existe más bien una relación conmigo, con mi objetividad, o sea, residuo de idealismo, pero el yo puede darse sin una circunstancia. No puedo ser lo que es si no hay un ámbito concreto. Depende de las cosas para realizar. O sea, la realidad tiene dos caras, el mundo y yo. Ambos se necesitan y no se puede dar el uno sin el otro. Y la realidad es una construcción mía, o sea, del sujeto, ni la realidad es independiente de mí. Yo soy Francis Abreu y les estaré hablando sobre la biografía de Jean-Paul Sartre. Este fue un filósofo y escritor francés, nacido en 1905 en París. Era un precoz lector de los clásicos franceses, el cual en 1915 ingresó en el Liceo Henri IV de París y conoció a Paul Nissa, con quien inició una estrecha amistad. Al año siguiente, el segundo matrimonio de su madre, considerado por Jean-Paul Sartre como una traición, lo obligó a trasladarse a La Rochelle. Hasta 1920 no regresó a París. Ya en 1924 inició sus estudios universitarios en la École Normale Supérieure, donde conoció a Simone de Beauvoir, con quien estableció una relación que duraría toda su vida. Más tarde, tras cumplir el servicio militar, empezó a ejercer como profesor de instituto. Ya en 1933 obtuvo una beca de estudio que le permitió trasladarse a Alemania, donde entró en contacto con la filosofía de Husserl y de Heidegger. Ya en 1938 publicó la novela La Nous, la cual pretendía divulgar los principios del existencialismo y que le proporcionó cierta celebridad, al tiempo que se convertía en un símbolo de aquel movimiento filosófico. Ya movilizándonos al inicio de la Segunda Guerra Mundial, fue hecho prisionero, al que consiguió evadirse en 1941 y regresar a París, donde trabajó en el Liceo Condorcet y colaboró con Albert Camus en Combat, periódico de la Resistencia. Más tarde, en 1943, publicó El ser y la nada, su obra filosófica más conocida, la cual era una versión personal de la filosofía existencialista de Heidegger. 2 años más tarde, alcanzando ya la popularidad, abandonó la enseñanza para dedicarse exclusivamente a escribir en colaboración de Raymond Aron, Marvin Ponty y Simon Bon. Fundó Les Temps Modernes, una de las revistas de pensamiento de la izquierda más influyentes de la posguerra. Por esta época, Sartre inició una fluctuante relación con el comunismo, hecho de acercamientos y alejamientos motivados por sus denuncias del estalinismo o su protesta por la intervención soviética de Hungría. En su última obra filosófica, Crítica de la razón dialéctica de 1960, se propuso una reconciliación del materialismo dialéctico con el existencialismo, al cual pasó a considerarse como una ideología parasitaria del marxismo, y que trató de establecer un fundamento dialéctico del marxismo, mostrando que la actividad racional humana
la praxis es necesariamente dialéctica. Ya en 1964 rechazó el Premio Nobel de la Literatura, decididamente contrario a la política estadounidense de Vietnam. Colaboró con Bertrand Russell en el establecimiento del Tribunal Internacional de Estocolmo para la persuasión de los crímenes de guerra. Tras participar directamente en la revuelta estudiantil de mayo de 1968, multiplicó sus gestos públicos de izquierdismo, asumió la dirección del periódico La Cause de Port y fundó Taut, de orientación marxista y libertario. Ya en 1975 se inició el progresivo quebranto de su salud, la ceguera, la apertura de la literatura y la escritura durante los últimos años de su vida, tras haber completado su postrera gran obra, El idiota de la familia, 1971-1962, dedicada al tema de la creación literaria. Era el fruto de los 10 años que dedicó a la investigación de la personalidad de Gustavo Flaubert. Mi nombre es José Leonardo Corona Durán, matrícula 2020-0202. Yo le estaré hablando del existencialismo según Sartre. Pero primero, ¿qué es el existencialismo? Es una corriente filosófica europea que considera que la cuestión fundamental en el ser humano es la existencia. En cuestión a existencia humana y no la esencia. Y respecto al conocimiento, es más importante la vivencia subjetiva que la objetividad. El existencialismo, como ya pudimos ver, trata sobre el humanismo. El tema principal es el ser humano y su existencia. Con Sartre lo podemos expresar con 5 de sus más célebres frases. La primera frase sería: no existe la esencia humana, donde Sartre expone que no hay nada que el hombre por naturaleza o esencia intrínsecamente deba llegar a ser. Todo es contingente, cultural y depende de uno mismo llegar a crear su proyecto de vida. La segunda frase: la existencia precede de la esencia. Esto quiere decir que primero existimos, y tanto que existimos podemos decidir y actuar en función con lo que queremos llegar a ser. También está la frase: el hombre está condenado a ser libre. Tras esta frase expresa Sartre que no hay ninguna circunstancia en la que nuestra libertad se vea limitada de algún modo o no tengamos 2 o más opciones, y en tanto que elijamos vamos decidiendo minuto a minuto y día a día lo que queremos llegar a ser. Todo esto le da seguimiento a la siguiente frase, que es: el hombre no nace, se hace, indicando que el ser humano se va forjando después de nacer, va creando y tomando decisiones de cómo quiere vivir y el tipo de persona que quiere llegar a ser como ser humano, un ser vivo. Y tener en cuenta que la vida es lo único que limita nuestra libertad, por el hecho de que somos finitos, y esa misma finitud es la que pone fin a nuestra libertad. Para terminar, tenemos la frase: el infierno son los otros, donde Sartre expone que la libertad del otro desestabiliza mi libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que basándonos en la mortificación de que otras personas nos están analizando, pasamos a mortificarnos, de tal modo que Sartre de tal modo que nos sentimos acomplejados con esa parte de vida. Saludos, yo soy Adelson Batista y les estaré hablando sobre el ser y la nada de Jean-Paul Sartre. Fíjense que Sartre rechaza el ser y la nada del nihilismo de Heidegger. Sartre entiende que la nada es algo irrealizante, es la destrucción de lo ya dado para crear nuevas realidades.
Ante esto, cada ser humano tiene un compromiso existencial con el prójimo y, aunque parezca contradictorio e incluso aporético, el compromiso existencial debe lograr la libertad de todos y cada uno de los seres humanos. De otro modo, la existencia humana carece de sentido, por esto idealiza a las personas como seres capaces de crear sus propias leyes al rebelarse contra todo tipo de estatutos, aceptando la responsabilidad, la ética y toda moral personal sin el apoyo de la sociedad, la ética o cualquier norma tradicional. Podemos notar que su teoría existencial declara la libertad de todas las personas para escoger sus propios conceptos de comportamiento y libre pensamiento hacia una perfecta libertad de elección de crear los significados de las cosas y de la realidad en general. ¿Cómo o a través de qué? Pues con una ética universal derivada de la desalineación. En la relación entre el ser, su pasado y su futuro, Sartre evoca los conceptos de tiempo como una proyección mental del ser, siendo estos los causantes de la inacción del mismo al quedar varado entre lo que fue y lo que podría ser. En otras palabras, quedando estancado, quedando estático en un estado de parálisis, en dos tiempos que son dos realidades entre lo que fue y lo que podría ser, que es a lo que Sartre en ese momento hace alusión. En su frase que dice que es de la nada de donde sale el todo, esto quiere decir que cuando la conciencia no está diciendo yo soy o no está observándose a sí misma, observa la realidad y al observar la realidad se convierte en el observador, y cuando es el observador de la realidad deja de estar marcado, deja de existir para sí mismo y existe entonces para las cosas. Según estuve investigando, también este estudio va de la mano de la fenomenología, que es la explicación de cómo va a abordar el estudio de lo que se está llevando a cabo. Para concluir con esta síntesis del análisis del ser y no ser, podemos decir que el tema central de la teoría es una exploración de la realidad humana como conciencia, ser por sí, entendida como huida, negación, falta de ser y falta de libertad. Podemos notar que Sartre no ve en la realidad humana la esencia del hombre, ya que la existencia precede a la esencia, inicialmente el ser, que es lo que es y que es lo que no es. Debe por medio de un acto realizarse, pasar del primer estado al segundo. Y esto es prácticamente lo que estuve leyendo en el libro del hombre como pensador, donde dice acerca de Sartre que el hombre real es siempre menor que el hombre ideal, de modo que el hombre concreto es en posibilidad lo que nunca es en realidad y nunca es en realidad lo que es en posibilidad. Esto era todo de mi parte, muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos David López Paulino, mi matrícula es 2020-0236. Yo les voy a hablar de la diferencia entre la filosofía de Sartre y la filosofía de Ortega y Gasset. Sartre rechazó durante décadas la noción de lo inconsciente. Particularmente, esta fue planteada por Freud, que argumentaba que lo inconsciente era un criterio característico del irracionalismo alemán y por tal motivo se oponía a una psicología que se basara en un irracionalismo. De este modo es que Sartre intentó un psicoanálisis racionalista, al cual llamó psicoanálisis existencial, basándose en una total autocrítica del sujeto hasta profundización que eliminara la mala fe, que es un autoengaño basado principalmente en racionalizaciones por las cuales el sujeto pretende tranquilizarse, y al tratarse precisamente de fe, el individuo cree ciegamente en ellas sin cuestionarlas. Y Sartre argumenta: un ser humano adulto no puede ni debe estar defendiendo sus defectos en hechos ocurridos durante su infancia. Eso es mala fe y falta de madurez. Por otra parte, en comparación, Ortega y Gasset planteaban que ellos distinguen dos modos de conocer las ideas y los conocimientos. Lo primero es: las ideas pertenecen al conocimiento demostrable, al campo del saber científico, se discuten y tienen modo consciente. Las creencias las tenemos, vivimos con ellas, pero no son discutibles, vivimos a gusto con ellas. Vivir en las creencias es cómodo, pero las ideas es una lucha constante, una cuestión de lo que se piensa y se es.
Cuando la lucha cesa y se encuentra tranquilidad, entonces ya se pasa al reino de las creencias. Pero las creencias no son una conquista definitiva. Empiezan a tambalearse en el momento en que pensamos las cuestiones. Las ideas no son seguras y siempre son cuestionables.